Imagina un hombre con la valentía de desafiar a un imperio, un hombre que, con un grito, encendió la llama de la libertad en una isla sedienta de justicia. Ese hombre fue Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria cubana. Su historia, una mezcla de coraje, sacrificio y determinación, sigue inspirando a generaciones. Acompáñenos a recorrer la vida de este héroe nacional, a descubrir cómo un hombre plantó la semilla de la independencia en el corazón de Cuba, una huella en la historia. Carlos Manuel de Céspedes nació en Bayamo, en el año 1819. Bayamo, una ciudad rica en historia y cultura, fue el lugar perfecto para el nacimiento de alguien destinado a cambiar el curso de la historia cubana. Desde pequeño, Céspedes mostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable por el conocimiento. Pasaba horas leyendo y estudiando, siempre buscando aprender más sobre el mundo que lo rodeaba. Estudió Derecho, tanto en Cuba como en España, empapándose de las ideas liberales que recorrían Europa. Estas ideas no solo ampliaron su perspectiva, sino que también encendieron en él una pasión por la justicia y la libertad. Estas ideas, junto con la realidad de la Cuba colonial, fueron forjando en él un profundo sentido de justicia y un deseo inquebrantable de libertad para su tierra natal. La opresión y las injusticias que presenció en su país natal lo motivaron aún más. Su viaje por Europa le permitió ser testigo de primera mano de los movimientos de independencia que sacudían al mundo. Viajó por varias ciudades europeas, observando cómo las ideas de libertad y autodeterminación se propagaban. Observó cómo las naciones luchaban por librarse del yugo opresor de las colonias, y esas imágenes quedaron grabadas en su mente. Las historias de valentía y sacrificio que escuchó en Europa lo inspiraron profundamente. A su regreso a Cuba, Céspedes trajo consigo no solo un título de abogado, sino también la convicción de que la independencia de Cuba era un derecho irrenunciable. Estaba decidido a luchar por la libertad de su patria, inspirado por los movimientos que había presenciado en Europa y las injusticias que había visto en su propio país. De vuelta en Cuba, Céspedes no se limitó a ejercer la abogacía. Su pasión por la justicia y la libertad lo llevó a involucrarse profundamente en los problemas sociales y políticos de su tiempo. Se convirtió en un ferviente defensor de la abolición de la esclavitud y un crítico implacable del régimen colonial español. Sus discursos y escritos inspiraban a muchos a cuestionar el statu quo y a soñar con un futuro mejor. Sus palabras, cargadas de pasión y lógica, resonaban en los campos de caña de azúcar y en los salones de la élite criolla. Céspedes no solo hablaba de libertad, sino que también actuaba en consecuencia, ganándose el respeto y la admiración de muchos. Céspedes comprendió que la lucha por la libertad de Cuba no podía ser solo una lucha contra España, sino que también debía ser una lucha contra la injusticia social. La opresión colonial y la esclavitud eran dos caras de la misma moneda, y ambos debían ser erradicados para lograr una verdadera independencia. Organizó reuniones clandestinas donde se discutían ideas revolucionarias y se planeaba el futuro de una Cuba libre. En estos encuentros se forjaban alianzas y se trazaban estrategias para enfrentar al poderoso imperio español. Céspedes sabía que la independencia no sería un regalo de España, sino que tendría que ser conquistada con sudor, sangre y sacrificio. La lucha sería larga y difícil, pero estaba convencido de que valía la pena. Con cada discurso, con cada reunión secreta, Céspedes sembraba la semilla de la rebeldía en el alma del pueblo cubano. Su visión y determinación encendieron una llama que no se apagaría fácilmente, marcando el inicio de una lucha que cambiaría para siempre la historia de Cuba. El 10 de octubre de 1868, la historia de Cuba dio un giro radical. Ese día, en su ingenio La de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y los llamó a luchar por la independencia de Cuba. Este acto, lleno de simbolismo y valentía, marcó el inicio de la Guerra de los 10 años, la primera guerra por la independencia de Cuba. El grito de Yara no fue solo un llamado a la lucha armada, sino también un grito de esperanza que resonó en cada rincón de la isla. Campesinos, esclavos, intelectuales, todos unidos bajo la bandera de la libertad enarbolada por Céspedes. La Guerra de los 10 años, aunque larga y sangrienta, demostró al mundo la determinación del pueblo cubano de ser libre. Durante la guerra, Céspedes demostró ser un líder nato. Su coraje en el campo de batalla y su visión estratégica le valieron la admiración de sus seguidores. Fue elegido presidente de la República de Cuba en armas, un testimonio de la confianza que el pueblo cubano depositaba en él. Lideró con el ejemplo,
compartiendo las penurias de la guerra junto a sus hombres. A pesar de su valentía y determinación, la Guerra de los 10 años no terminó con la victoria cubana. Las divisiones internas y la superioridad militar española mermaron las fuerzas independentistas. Céspedes, fiel a sus principios, se negó a negociar con España si no se reconocía la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. En 1874, traicionado y solo, Carlos Manuel de Céspedes enfrentó su destino final. Carlos Manuel de Céspedes fue asesinado por las tropas españolas en San Lorenzo. Este trágico evento marcó un punto crucial en la historia de Cuba. Su muerte, lejos de apagar la llama de la independencia, la avivó aún más. La noticia de su sacrificio se esparció rápidamente, encendiendo el fervor revolucionario en todo el país. Céspedes se convirtió en un mártir, en un símbolo de la lucha por la libertad. Su imagen fue adoptada por los revolucionarios como un emblema de resistencia y esperanza. Su sacrificio inspiró a futuras generaciones de cubanos a continuar la lucha hasta alcanzar la independencia definitiva. La memoria de Céspedes se mantuvo viva en los corazones de aquellos que anhelaban un futuro libre. Hoy, Carlos Manuel de Céspedes es recordado como el padre de la patria cubana. Su legado perdura en monumentos, estatuas y en la memoria colectiva de la nación. Su legado trasciende las fronteras de la isla, convirtiéndolo en un referente de la lucha por la libertad y la justicia social en América Latina y el mundo. Céspedes es un símbolo de la resistencia contra la opresión. Su nombre se escribe con letras de oro en la historia de Cuba, un testimonio de su valentía y determinación, un recordatorio permanente de que la libertad se conquista con valentía, sacrificio y determinación. La historia de Céspedes nos enseña que el camino hacia la libertad está lleno de desafíos, pero también de esperanza. Una huella en la historia. Su vida y legado continúan inspirando a generaciones, recordándonos que la lucha por la justicia nunca termina. La historia de Carlos Manuel de Céspedes nos invita a reflexionar sobre el valor de la libertad, la importancia de luchar por nuestros ideales y el legado que dejamos en el mundo. ¿Qué te inspira la figura de Céspedes? ¿Qué otros personajes históricos crees que han dejado una huella imborrable en la lucha por la libertad? Comparte tus opiniones en los comentarios. Tu voz es importante y no olvides seguirnos para más contenido histórico y reflexiones sobre el presente. Dale like y suscríbete.